Muy buenos días y bienvenidos a todos a la casa del Señor. ¿Está bendecido en esta mañana? Gloria a Dios. Queremos también saludar a la audiencia que nos sigue cada reunión y cada día a través de Radio y Televisión Vida, que es mucha y es buena. Le damos un aplauso a la gente que nos está mirando y escuchando. Gloria a Dios. Estamos felices de estar en la casa del Señor y cada vez que me toca disfrutar de una reunión aquí es un deleite, es un gozo poder venir. Como sabéis, estamos sirviendo en la ciudad de Alicante junto con mi familia, mi esposa y mis hijos. Ahora mismo están de reunión allí. Ella se quedó, mi esposa, para apoyar en la alabanza. Y como decía el pastor Juan Carlos, eres el último superviviente. Lo bueno esto es de pillar así el COVID intercalado, ¿no? Nosotros lo pasamos hace un mes y ahora podemos estar aquí. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi casa viendo la reunión y él decía, Israel está confinado, Ernesto está confinado. Y nosotros de momento no, pero llegará un momento en que sea al revés. Mira, hoy es el día. Lo bueno es que el Señor está cuidándonos. Es inevitable todo lo que está pasando. Son cosas que no podemos manejar, ¿verdad? Por más que te cuides, por más que lo manejes, por más que... Son cosas que pasan de nuestro alcance. Y ya estoy comenzando a predicar, ¿vale? Pasan de nuestro alcance. Son cosas que no podemos... evitar a veces. Nuestra parte es cuidarnos 100%, ¿verdad? Protegernos, pero hay situaciones que nos exceden. Hace 2 semanas estábamos, mi esposa y yo, ministrando a una joven que nos decía que no se sentía libre para adorar al Señor, no se sentía libre para recibir lo que Dios tenía. No lleva mucho tiempo tampoco en la congregación. Y comenzamos a hablar y le preguntábamos, ¿qué son las cosas que tú crees? ¿Cuáles son los problemas que tú tienes o las crisis que hay en tu vida? Y cuando le hicimos esa pregunta, rompió a llorar. Y después de calmarse un poquito, nos empezó a contar las diferentes crisis que ella tenía. La principal, una joven de 16 años, la principal era que sus papás están divorciados, separados, y eso le estaba afectando muchísimo. Lo segundo es que el hermano mayor, que no conoce al Señor, está en la cárcel y es como que está enfadado con Dios y con la familia, no quiere tener una relación. Y en tercer lugar, algunos problemas de autoestima o de relaciones, de compararse y ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento cuando estábamos hablando, el Señor nos guió a poder decirle lo que creemos que Dios quería decirle. E hicimos un círculo primero y le pusimos el nombre de ella. Y 3 círculos alrededor, que eran los problemas o las crisis que ella estaba atravesando. Y cómo esas crisis afectaban directamente a su vida. Hicimos en una libreta unas flechas en dirección a ella. Y le decíamos que ella no podía evitar que eso esté ahí. Ella no podía evitar que sus padres sigan separados, que su hermano no esté privado de la libertad. Y esas circunstancias no las podía evitar. Diga conmigo, no las podía evitar. Pero que Dios había llegado a su vida y estaba en su vida para transformar su manera de entender las cosas. Y que a través de su amor y su fortaleza, ella podía cambiar su manera de vivir. Y ella podía ser por fin libre. Y ella, aunque lo del mundo, lo de alrededor no cambiase, ella podía vivir una vida de alegría, de gozo y de libertad en el Señor.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ponte de pie. Ya hemos terminado. No, broma. Ese es el mensaje, hermano. Lo demás que te voy a hablar ahora es para apoyar lo que te acabo de decir. Este mensaje le he llamado crisis. Crisis. ¿Cuántas crisis tienes alrededor de tu vida? ¿Cuántas crisis han pasado por tu vida? Quiero decirte que estamos en un año donde una fuerte crisis nos ha golpeado. Un año que no pasará desapercibido en nuestras vidas. El 2020, que ya por fin se está yendo. Alguien dijo, antes de que llegue el 21, muéstreme en el tráiler. A ver cómo viene. Pero hacía mucho que no se vivía un tipo de crisis. Te voy a hablar de varias crisis o de varios tipos, porque seguramente nosotros nos vamos a sentir identificados en alguno de ellos. Estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial que comenzó hace un año, justamente el martes próximo, 1 de diciembre, se cumplirá un año de que en Wuhan, China, comenzó a expandirse la pandemia, y le llamamos pandemia porque es una epidemia que ha trascendido a otros países y continentes. Esa es la diferencia entre una epidemia y pandemia. Y se ha convertido en una pandemia. Va a ser un año, justamente el martes que viene, 1 de diciembre. Ahora, yo busqué en el diccionario lo que significa crisis sanitaria, porque hemos escuchado mucho lo que significa una crisis sanitaria, y escucha qué preciso que es lo que el diccionario dice. Dice, es una crisis de salud pública, es una situación grave, repentina. Escucha los adjetivos a ver si concuerda con lo que estamos viviendo o hemos vivido. Dice, es una situación grave, repentina, inusual e inesperada, que originada en un factor de riesgo sanitario común, provoca la enfermedad en un número inusualmente alto de individuos de una población simultáneamente. Y un desequilibrio o déficit prestacional de la cadena asistencial, demora en el proceso de atención. ¿Cuánto te tardan para hacerte el test? Imposibilidad de gestionar la incertidumbre médica, elaborar un juicio clínico de forma inmediata. Mira, todo eso son adjetivos de una crisis sanitaria, y es lo que hemos estado viviendo. Escasez de insumos, personal insuficiente, daños a la salud por contagio hospitalario, con el consecuente aumento del riesgo de muerte en pacientes, y que requiere una acción inmediata de las autoridades públicas. Ni que hubieran descrito nuestros meses anteriores. El diccionario ya estaba ahí, la definición de lo que es una crisis sanitaria, todo lo que hemos estado viviendo. Ahora, esta crisis sanitaria que ya está tan asumida, o la estamos asumiendo, ya no nos olvidamos casi la mascarilla en casa, ¿verdad? Ni nos cuesta tanto respirar, creo que nuestros pulmones se están adaptando. Esta crisis sanitaria está desembocando, nos está llevando a una crisis económica que ya afecta a nuestro país, nuestras ciudades y el mundo. En unas comunidades autónomas están los negocios, las empresas funcionando, en otras no. El sistema de restauración, bares, restaurantes en Murcia comenzó a funcionar esta misma semana, después de 15 días detenido. Y esto ha desembocado en que muchos puestos de trabajo se pierdan y que la economía se resienta y que haya familias con menos recursos. Diga conmigo, esta es la realidad. Y yo veo cómo, con un efecto de dominó, las crisis se van dando una detrás de otra, porque la crisis sanitaria ha llevado a una crisis económica, y esta crisis económica, o estas dos, están llevando o pueden llevar
a dos tipos de crisis más, que es la crisis familiar y la crisis espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alguna de estas crisis en algún momento de nuestra vida? La sanitaria. ¿Has estado enfermo alguna vez? Y enfermo con una enfermedad que no entiendes por qué o que no sabes por qué ha venido. ¿Has pasado alguna crisis económica? Algunos levantan las dos manos y los pies. ¿Has pasado por alguna crisis familiar? ¿Matrimonial con tus hijos? ¿Te ha tocado atravesar una crisis espiritual? ¿Y cómo estamos respondiendo? ¿O cómo deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos actuar frente a estas crisis? ¿Cómo has actuado? Piensa o pensemos, ¿cómo hemos actuado en las crisis fuertes que hemos vivido en nuestra vida? ¿Cómo nos hemos enfrentado a ellas? Algunas de las crisis seguramente las hemos atravesado sin Dios o cuando no le conocíamos, pero estando en el Señor, porque esta palabra es principalmente para los que estamos en el Señor, los que estamos aquí, los que nos están siguiendo desde casa. ¿Cómo enfrentamos nosotros las crisis? Y preguntándole al Señor esto me llevó a ese diagrama en la libreta que le hacíamos a esta joven, diciendo, esa crisis a veces no podemos evitar que estén allí. No podemos nosotros solucionarlas. Son situaciones o momentos que vienen a nuestra vida y que no podemos hacer nada. Así que quiero mostrarte en la palabra a un personaje que atravesó estas 4 crisis. Podríamos haber cogido diferentes, pero si en una están todas, vamos a ese, más fácil. Y ese es Job. Así que quiero decirte que Job fue probado en estas áreas donde tú y yo podemos ser probados y que esas crisis vinieron a él. Lo que se prueba en medio, escucha esto, lo que se prueba en medio de una crisis es el carácter y la madurez del cristiano. Y cómo enfrentamos esa adversidad y circunstancia. Vamos a leer el primer pasaje que se encuentra en Job 1:8. Job 1:8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me ministra mucho, no lo pases por favor, me ministra mucho cómo Dios habla acerca de Job. Dice que era un hombre, ¿cómo? Intachable, o sea que no tenía tacha, recto, no tenía movidas chuecas. ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero decirte que lo que más le impresiona a Dios no son tus dones, no son tus talentos, no son que bien predicas, o que bien cantas, o que bien limpias, o que bien, no lo sé, sino lo que le ministra a Dios y en lo que Dios pone su vista es en el carácter del Hijo. En que sea recto, en que sea maduro, en que sea intachable, en que sea temeroso de Él y en que estemos apartados del mal. Eso es lo que Dios resalta. Y no me quiero meter mucho en esa charla que tuvieron Satanás y Dios, ni estudiar teología de por qué estaba Satanás ahí, ni nada. Simplemente vayamos al siguiente versículo, el 9 dice, y respondió Satanás al Señor y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Lo que le estaba diciendo, Job no es así porque sí. Job es así porque es un interesado. Job es así por lo que tú has hecho con él. Todo lo que le has dado. Eso es lo que le estaba intentando decir Satanás. Y en el verso 10 se lo aclara y le dice, ¿no has hecho tú? Le está diciendo Satanás a Dios. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Tremendo lo que Dios había hecho y Satanás lo había visto. Déjame decirte que
Se puede ver a una persona a la que Dios cuida. Se puede ver a una persona a la que Dios guarda. Y esto me ministra mucho porque Dios es verdad que hace un vallado alrededor de los rectos, de los que se apartan del mal, de los intachables. Amén. Hace un vallado alrededor nuestro. Dice, alrededor de su casa. Dice, has hecho un vallado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Quiero decirte que Dios lo hace. Dios guarda nuestra casa, Dios nos guarda a nosotros y Dios guarda todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, tenemos esa seguridad de que no estamos a la deriva, sino que la mano de Dios y el cuidado de Dios está sobre lo nuestro y sobre nosotros. Dice, has bendecido el trabajo de sus manos. ¿Has notado cómo Dios ha bendecido el trabajo de tus manos? ¿Has visto prosperar el trabajo de tus manos? ¿Has visto cómo el Señor te ha cuidado, te ha guardado? Gloria a Dios. Y sus posesiones han aumentado en la tierra. La rectitud, la santidad y el temor del Señor producen esa respuesta de parte de Dios para sus hijos. En forma de cobertura, en forma de vallado a nuestro alrededor, Él cuida todo lo nuestro. Pero Satanás, como te digo, no creía que Dios amaba, que Job amaba a Dios porque sí. Dice, con todo lo que le has dado, ¿cómo no te va a amar? Así que dice el verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Interesante, ¿no? Interesante, porque mientras Dios está vallando todo lo que tenemos y prosperando nuestro trabajo, prosperando nuestra casa, cuidando lo que tenemos un tipo de relación con Él, tenemos una forma de ser. El plan de Satanás no era probar a Job, el plan de Satanás era matarlo, destruirlo, quitarle todo, destruir su casa, su familia. Ese era el plan de Satanás. Destruir totalmente todo lo que él tenía. Porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. No nos olvidemos de eso. Satanás pensaba que Job amaba y era fiel a Dios por el sustento y las bendiciones que había recibido de lo alto. Y lo quiere probar intentando desenmascarar esa actitud de conveniencia. Dice, este Job ama a Dios porque le conviene, porque Dios le provee, porque Dios le da, porque Dios lo bendice. ¿Qué pasa si estas cosas son quitadas? Como dice, si estas muletas o estos bastones son quitados. ¿Qué pasa cuando Dios permite que sea tocado alguna de estas áreas? Así que Dios le dice, mira, yo confío tanto en mi siervo Job, o le conozco, que creo que aunque le quitemos todas estas cosas, Él va a seguir siendo fiel a mí. Porque es un hombre recto, porque es un hombre santo, y porque vive con el temor de Dios. Quiero decirte que Dios no castigó a Job porque Dios no actúa así. Dios no castiga. Pero sí permitió que sus áreas fueran tocadas y que entrara en una serie de crisis. La primera crisis que le tocó a Job no fue la sanitaria, sino que fue la económica. Así que vamos a verlo ahí en el capítulo 1, verso 14. Crisis económica. Dice Job 1:14, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Verso 16. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego cayó del cielo y quemó las ovejas. ¿No olor a oveja quemada había? Y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Verso 17. Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo.
como no había noticias, ni WhatsApp, ni nada, se quedaba uno vivo siempre para ir y contarlo, el mensajero. Pero en un día, en un mismo día, en un momento, las empresas de Job se vinieron abajo, con empleados y todo. Porque dice que, primero dice que los bueyes, las asnas, luego dice que las ovejas, y luego dice que los camellos y todos los criados fueron muertos. O sea que en un día se vino abajo la economía de este hombre. Dios permitió que sus riquezas fuesen tocadas. Y nosotros no tenemos que ir tan lejos. En el año 2007, una crisis muy fuerte económica que vino a causa de una inflación y una burbuja nos afectó en España. Todavía te acuerdas, ¿verdad? Algunos se acuerdan todavía, ¿verdad? Ay, 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 dicen en vez de... Muchos perdimos el trabajo, las casas, los coches, el bienestar. Se tambaleó nuestra vida. Hubo un crack, hubo un cambio fuerte. No lo pudimos evitar. Y la iglesia no lo pudo evitar. Pero los que se aferraron al Señor, o los que volvieron al Señor, porque algunos estaban así medios, ¿sabes que cuando hay una crisis, unos se fortalecen y otros vuelven? Por eso este es un tiempo donde lo tenemos que aprovechar y yo creo que va a haber una cosecha grande en este tiempo. Porque las crisis sirven también para eso. Oye, fuimos, no voy a decir solo fuimos sostenidos por la mano del Señor. Y a pesar de esa devastación pudimos salir adelante y mantenernos. Fuimos afectados, todos nosotros, o la gran mayoría fuimos afectados. No pasó desapercibido. No fue que los hermanos de la iglesia no les afectó, nos afectó a todos. Solo que el Señor nos dio fortaleza. En el año 2008 nos mudamos incluso en medio de la crisis, a un lugar más grande que era la carretera de Alcantarilla. Porque la iglesia seguía creciendo y la iglesia seguía avanzando. Esa es la diferencia, de que a pesar de que la crisis está y nos golpea, la iglesia del Señor sigue avanzando y sigue creciendo. Dale aplauso al Señor. La segunda crisis que le golpeó a Job se encuentra en el capítulo 1, verso 18. Y es la crisis familiar. Crisis económica, crisis familiar. Normalmente cuando hay una crisis económica, desemboca en una crisis familiar. Las cosas no son igual cuando falta, ¿verdad? Las cosas se ponen tensas cuando hay necesidades en el hogar. Dice Job 1:18, mientras estaba hablando, o sea, el anterior, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. 19. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contarlo. En un momento pierde a sus 10 hijos. Dios permitió que su familia fuera tocada. Para muchos en el año 2007, 2008, la crisis económica se cargó familias enteras. Familias que no tenían sustento, otras familias que eran inmigrantes y regresaron a sus países, españoles que emigraron a Francia, a Alemania también. Crisis, me comprendes, ¿verdad? También se reflejó en familias que comenzaron a tener problemas matrimoniales o problemas con sus hijos, divorcios, hijos con problemas, hijos lejos de Dios. Incluso, mira lo que dice Job 2:9. Hay un momento que esa crisis que estaba viviendo Job afecta tanto a la familia, esa pérdida afecta tanto a la familia, que dice el verso 9, estamos en Job 2:9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Vaya ayuda idónea. Al perro flaco todas le son pulgas. ¿Verdad? ¿Te ha pasado que estás pasando un momento malo y encima viene alguien y te machaca más? ¿O viene una situación que tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué va a pasar? Pues a este Job pobre le pasó. Las diferentes crisis en España, esta crisis sanitaria que estamos viviendo y la crisis económica, están derivando en una crisis familiar. En el último trimestre, en España, ha subido el nivel de divorcio, lo leía en El País esta semana, y alrededor de 20.000 divorcios han habido en España en estos últimos 3 meses. También lo decían en el informativo. El primer motivo de divorcio en este tiempo de pandemia o de cuarentena que hemos vivido ha sido la convivencia. Anhelábamos decir, ¿cómo me gustaría no trabajar para estar en la casa todo el día? Pero luego no se aguantan en la casa. El 70% de los divorcios es entre personas de 40 y 50 años. O sea, gente que ha vivido, y también en un 60% gente que ha vivido más de 20 años de matrimonio. Como diciendo, ya sí que no te soporto. Ya sí que sé que no vas a cambiar. Oye, da risa, pero es serio. Y el segundo motivo de estos divorcios, de estos 20.000 divorcios, han sido la necesidad económica o la crisis económica. ¿Ves cómo una crisis conlleva a otra? ¿O cómo es un efecto dominó? La tercera crisis que pasa Job, primero fue ayúdame, económica, segunda, familiar, pierde a sus hijos, pierde a su esposa. ¿Cuántas veces cuando ha habido un momento difícil en nuestra casa, incluso nuestro matrimonio ha tambaleado? ¿O cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros hijos? Hijos que se alejan de Dios, hijos que no están. Crisis que no podemos cambiar, que las vivimos y están ahí. Y giran a nuestro alrededor y nosotros no podemos hacer nada y somos afectados. No quiero que te bajones tampoco, ya vendrá la parte buena. Pero Job también atraviesa la crisis sanitaria y esto se encuentra en el capítulo 2, verso 7. Antes de empezar a leer, decirte que dice que se vuelve a juntar otra vez Satanás con Dios y le dice, oye, este Job no te ha maldecido. Va a ser verdad que es bueno. Dice, pero yo sé por qué. Es porque le has tocado todo lo de alrededor, le hemos tocado todo lo de alrededor, pero todavía no le hemos tocado su vida, su persona. Porque a veces nos puede faltar lo de alrededor, pero cuando ya nos toca nuestra persona, ahí es el problema. Así que Dios le dice, ok, vale, tócalo, no le quites la vida, pero te doy permiso. Así que dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Llegó a un declive donde había perdido ya tantas cosas y de repente le toca la salud. ¿Qué crisis más difícil la de la salud? Creo que es una de las que más nos cuesta superar o atravesar. Personas que han estado enfermas o que sufren una enfermedad. Es una crisis que a veces no entendemos, es una crisis que a veces nos cuesta mucho descifrar. En el año 2015, mediados de 2015, salíamos de un campamento de jóvenes en Toledo y de repente le dio a mi esposa un ataque de jaqueca tan fuerte que parecía que se estaba desmayando. Íbamos de camino a Granada en varios coches y recuerdo tuvimos que parar en un pueblo cerca de Toledo, ir a urgencias porque no sabíamos qué le pasaba, nunca le había pasado y le tuvieron que sedar y recuerdo fue muy fuerte y no entendíamos qué pasaba. Comenzó a pasar desde ahí y por 2 años, hasta 2017, una serie de ataques de dolor de cabeza, de jaqueca muy fuerte, que le venían tan fuerte que le dejaban tirada, que no podía levantarse de la cama. Quizás no lo habéis
conocido, no lo habéis vivido tan de cerca porque fue ese tiempo que vivíamos allí, en Granada, pero momentos en que pasaban noches enteras sin dormir, muchas noches, y yo a su lado sufríamos de verdad. Incluso hicimos un viaje a Argentina en principio de 2017, creyendo que iba a estar mejor porque tomaba algunos medicamentos. Y salía nuestro vuelo un domingo en la tarde y yo estaba en la reunión en la mañana, terminé de compartir la palabra, salí para mi casa y cuando llegué mi esposa no estaba. Con un vecino se habían ido al hospital a urgencias porque esos dolores eran tan fuertes. Así que salimos del hospital de urgencias y nos fuimos a Madrid a tomarnos el avión para ir para allá. Los pastores estaban Juan Carlos y Vanessa en Bolivia. Fuimos a Santa Cruz, desde Córdoba, Argentina, a Santa Cruz, y Vanessa lo recuerda. Estaba muy tocada, se pasó los días en la cama prácticamente. No pudo ir a algunas reuniones. Una vez nos equivocamos, ¿te acuerdas de pastillas? Le dimos una pastilla por otra que se tenía que poner abajo de la lengua y era una de estas para dormir elefantes. Empezó a hablar como borracha en la mesa. Pero lo hizo bien, oye, pudo descansar, durmió mucho, todo lo que no había podido dormir otras noches. Pero cosas que no entiende, que tú dices, Señor, te estamos sirviendo, somos rectos, intentamos ser fieles, intentamos vivir una vida conforme a ti. ¿Por qué está pasando esto, Señor? Yo decía, en todo caso, el más sinvergüenza de los dos soy yo. ¿Por qué no me dio a mí? O noches enteras que yo no la veía dormir. Y incluso esa enfermedad que es del trigémino, que le ataca al nervio de la cara, trigémino porque ataca al ojo, a la nariz y a la boca, te puede paralizar. Empezó a tomar corticoide y se hinchó la cara así, impresionante. Aprovecho a hablar porque no está ella aquí. Fue difícil, hermano, fue muy difícil. Pensábamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No tenía solución. Hicimos TAC, hicimos estudios. No tenía nada. No era nada. No han sabido decirle. Sí, en el año 2017, 2 años después, encontraron un tratamiento, que es el que está tomando todavía, y puede estar estable. Pero hasta el agua en la ducha le daba en la cara y le dolía. Cuando empezó a tomar el tratamiento y mejorar, en las noches, una de las primeras noches comenzó a roncar muy fuerte. Y yo empecé a llorar. Fue la primera vez que lloré por un ronquido. Porque sabía que estaba durmiendo y estaba descansando. Era el momento donde yo tenía que atender a mis hijos. No estaba ella en medio nuestro. Muy difícil, muy difícil. Quizá muchos de nosotros hemos atravesado crisis. Gracias a Dios está bien y el Señor le ha sanado y le mantiene. Amén. Nunca más volvieron esos dolores así de fuerte. Dios está en control, pero nos preguntamos, ¿cuántas veces te has preguntado por qué estoy atravesando una situación difícil? Un momento de necesidad, de enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando la mujer de Job se pone en contra de él y le comienza a decir, ¿por qué ella no maldice? ¿De qué te sirve la integridad? ¿De qué te sirve la honradez? ¿De qué te sirve? Y esa es la voz muchas veces del enemigo a nuestra mente. ¿De qué te sirve la fidelidad? ¿De qué te sirve tu Dios? ¿De qué te sirve el ser fiel si mira cómo estás? La voz del enemigo acusándonos, la voz del enemigo que quiere matarnos, que quiere destruir. Y me bendice mucho también cómo Job le responde a su mujer. Y esto se encuentra en el versículo 10 de Job 2, verso 10. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Aleluya, aleluya. Un hombre íntegro, incluso en sus labios. La fe de Job no falló, hermanos, en el momento de prueba. ¿Cómo está nuestra fe en el momento de prueba? ¿Cómo está nuestra integridad en el momento de prueba? Hay gente que está en un apretón económico y se le va la integridad. Y ahí viene lo de la necesidad se viste de hereje, ese refrán. Porque por necesidad a veces traspasamos los problemas, traspasamos las circunstancias
Hablaba el otro día con alguien que me dejó sorprendido porque aparentemente conoce al Señor. Pero estaba haciendo una movida chueca allí y me lo decía a mí como diciendo, contándome, y yo cada vez abría los ojos más grandes. No sé si no se dio cuenta. Y yo digo, ¿nos vendemos al pecado, nos vendemos al Señor por esto, por poco? No debemos preguntarnos por qué, sino para qué. No debemos preguntarnos por qué, porque Dios sabe y está en control de nuestra vida, sino para qué. ¿Qué quiere el Señor lograr con nosotros? La seguridad de saber que estamos en sus manos nos ayuda a entender que Dios estará con nosotros a pesar de la crisis. ¡Aleluya! Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos ayuda. La última crisis que Job pasó fue la crisis espiritual. ¿Has tenido alguna vez alguna crisis espiritual? ¿Te ha desbordado tanto los problemas o las circunstancias que has estado viviendo al punto de que tu fe se pone a prueba? Hay muchos versículos que podría usar, pero voy a leer en Job capítulo 10, verso 1 y 2. Job 10, verso 1 y 2. Dice, hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Como diciendo, me estoy mordiendo. Pero en cualquier momento exploto. Yo creo que estaba escribiendo él para no. Pero cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Mira cómo dice Job. Hablaré en la amargura de mi alma. Verso 2. Le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. La otra versión dice, si estoy pasando por esto, dímelo por qué. Si yo he sido recto, si yo he sido santo, si yo he sido... Pero ¿sabes que a estas preguntas de Job Dios nunca le responde? Sino que Dios le dice, ahora me va a escuchar. Ahora yo te voy a preguntar a ti, porque Job se tira un montón de capítulos preguntándole al Señor. Dice que no hubo pecado en su boca, pero sí preguntas. Así que nosotros puede haber preguntas, a veces nuestra alma está amargada y decimos, Señor, ¿por qué esto, Padre? ¿Por qué lo otro? Como Marta y María cuando Lázaro se murió. Vino Marta y le dice, Señor, ¿pero por qué? Y enfadada y le dice, pero no, si hubieses estado aquí. Pero dice, cuando vino María se tiró a sus pies y llorando le dijo, ¿por qué, Señor, no estuviste aquí? Hay dos formas. Y si lees ese versículo es el mismo, exactamente igual, lo que le dice una hermana y otra. El tema es la actitud en que yo le pregunto a Dios. Yo puedo venir y desahogarme, Señor, no entiendo esta situación, ¿por qué estoy pasando otra vez por aquí? ¿Y te has dado cuenta que hay crisis que la pasas una y otra y otra y otra? Gente que tiene problemas con el trabajo parece que nunca logra conquistar esa área. Gente que tiene problemas en la familia parece que nunca, pero es porque estamos aprendiendo. Y hasta que no aprendamos vamos a pasar ahí. Y hay momentos en que uno sale victorioso de la crisis, de la prueba. Cuando uno aprende y pasa victorioso. Con los años también uno aprende y con mi esposa a veces decimos, cuando viene otra vez decimos, ¿qué querrá el Señor ahora mostrarnos? Ya nos reímos porque han pasado tantas. Decimos, Señor, ¿qué quieres ahora mostrarnos? ¿Verdad? Tiene que estar nuestra fe fuerte. Dios permitió que la fe sea probada. Para los hijos de Dios, lo que se prueba es la fe. Diga conmigo, la fe es lo que se prueba. Dios no te quiere probar si sabes mucho de la Biblia, si sabes teología o si... Las crisis o pruebas hacen ver dónde estamos parados y en quién confiamos. Este es un momento para saber, para analizar nuestra vida y saber nosotros mismos en quién confiamos y dónde estamos parados como iglesia. Para los hijos de Dios, las crisis o las pruebas son oportunidad de crecimiento. ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Qué he dicho? Que las crisis o pruebas son oportunidad de crecimiento. Una oportunidad para demostrarle a Dios
qué maduro estoy, cuánto he crecido y cuánto confío en Él. Porque si no estamos jugando a ser iglesia, estamos jugando a ser cristianos, si nos vamos a agobiar y vamos a responder igual que mi vecino que no conoce a Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué manera estoy viviendo? Tiene que haber una madurez. Claro, amén, pero luego no es. Y luego hay muchos que no. Dice Santiago, no lo busques, yo te lo leo. Santiago 1:2 dice, gozaos cuando estéis en diversas pruebas. Lo estoy parafraseando. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia o produce constancia, dice otra versión. Y la constancia, cuando se desarrolla, logra que seamos maduros y que no nos falte nada. La prueba de la fe produce madurez, produce constancia. Dice también, no sé si era Santiago, que el que es como la ola del mar, es un inestable y nunca consigue nada. Hubo un momento también que hubo otro hombre de Dios. Ahora veremos un poquito el desenlace de Job, pero hubo un momento en que Jesús se acerca a uno de sus discípulos, en el momento cerca de la crucifixión, y le dice, esto sí quiero que lo leamos, se encuentra en Lucas 22:31. Uno que no aprobó la crisis, que no pasó la prueba. Lucas 22:31. Le dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Igual que en Job, que Satanás se acerca y le pide a Dios zarandear a Job. Aquí Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y yo imagino la cara de Pedro como sonriendo, diciendo, este no le ha dicho que sí. El Señor aboga por nosotros. El Señor nos va a sacar. Le habrá dicho que no, ¿no? Y a medida que Jesús iba hablando, yo creo que la cara de Pedro iba cambiando. Porque el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. En ningún momento Jesús dice, no, hijito, te voy a sacar del mundo en este momento para que no pases la prueba. O va a venir una crisis sanitaria del COVID, pero yo te voy a hacer inmune desde el principio, ni mascarilla va a usar. El Señor nos deja pasar y atravesar las pruebas. A Pedro le dijo, no solamente tú, sino también tus compañeros. Pero en el mismo versículo le está profetizando, porque le dice, una vez que hayas regresado, ¿de dónde? De la prueba. Del desierto, de donde haya pasado. Fortalece a tus hermanos. O sea que el resultado de la prueba, el resultado de la crisis, es que nuestra fe, la fe que el Señor ya nos ha dado, no dice no falte, sino dice no falle. Porque tenemos fe, pero a veces falla. Lo que tiene que suceder es que nuestra fe no falle en ese momento. Y fortaleciéndonos y madurando, podremos nosotros fortalecer a otros. ¿Cuántas veces tu prueba pasada en victoria ha sido fortaleza para otros? Yo me sorprendo en este tiempo que el Señor nos está usando ministerialmente o pastoralmente, cómo todo lo que yo pasé a lo largo de mi vida hoy sirve. Hoy sirve y hablo con otras personas y no es lo mismo que tú le digas, vale, sí, te entiendo. Ah, vale, sí, mira, sabes que cuando yo tenía 15 años me pasó esto. Cuando yo tenía 22 y yo estaba por casarme me pasó esto. Sabes que cuando yo tenía tanto y yo estaba casado me pasó esto otro. Y podemos fortalecer a otros porque hemos pasado las pruebas en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Él nos fortalece para que nuestra fe no falle. ¿Cómo está nuestra fe en este tiempo? Déjame decirte que lamentablemente he visto de todo en este tiempo. Hemos visto de todo. Hemos visto personas con fe inquebrantable, pero hemos visto otras personas que ante la crisis sanitaria o la crisis económica que está pasando, su fe ha fallado. Hemos visto cristianos que no han dado la talla, que no han respondido. Yo no digo que seamos locos, ni que seamos negligentes, pero hay una fe que tenemos. Hay una fe, para muchos ha sido una excusa. La pandemia ha sido la excusa perfecta para enfriarse, para debilitarse, para apartarse.
Gente que le ha dicho como el Señor, mira el 33, el versículo 23. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Cuánto le han dicho alguna vez al Señor así? Lo que tú me pidas, yo te quiero dar a los pies de la cruz. Pero eso era sin COVID, pastor. Esas canciones se escribieron antes. Y verso 34, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro no supo pasar victorioso ese momento de crisis. ¿Cómo vamos a atravesar nosotros esta crisis que estamos viviendo, esta crisis que viene? Hermano, quiero animarte en esta mañana de parte del Señor. Quiero que te fortalezcas en el Espíritu y quiero que nos levantemos como una luz que brille en medio de las tinieblas en este tiempo, que seamos una iglesia fortalecida. Hubo momentos de la historia donde hubo crisis, en persecuciones, en la Inquisición, en las persecuciones de los padres reformadores, donde la iglesia no existió. Hay otro momento que sí. ¿Cómo vamos a afrontar cuando nuestros hijos, nietos, estén en el camino del Señor más adelante, años más adelante, 2030, 2040, si todavía estamos aquí? ¿Qué van a decir de la generación del 2020? ¿Qué van a decir de la iglesia del 2020? Había una frase que muchos usan ahora y está buena, de que se cerraron las iglesias, esa conversación del diablo y Dios, ¿no? En un meme, que se cerraron las iglesias, pero Dios abrió una en cada casa. En el confinamiento fue así, pero ¿está siendo así de verdad? ¿Nos mantenemos así? Porque el 80 o 70% no está viniendo a las reuniones. Hay mucha gente que no ha vuelto a venir desde marzo. ¿Está haciendo iglesia en su casa? Pedro no supo pasar victorioso ese momento de crisis. Pero hemos visto en Job cómo se mantuvo a pesar de todo y cómo creció después de la prueba. Dice que él no hubo pecado en su boca. Vamos a ir terminando. Quiero leer en Job 42, el último capítulo del libro de Job. Capítulo 42, verso 1. Vamos a leer versículos seguidos hasta el 6 y luego salteamos. Dice, entonces Job respondió al Señor, el final, este es el final del libro, cuando el Señor, son preciosos los capítulos anteriores, de cómo el Señor lo lleva por el universo y le muestra quién es Dios. Te voy a decir de nuevo, ningún momento Dios le responde a Job por qué lo hace pasar por ahí, pero sí le muestra su grandeza, sí le muestra que él tiene control de todas las cosas y que también tiene cuidado de su hijo Job. Amén. Así que a veces Dios no nos va a responder exactamente con lo que nosotros estamos preguntando, pero nos va a hacer ver la grandeza de su poder, la fuerza de su diestra y el cuidado que tiene para nuestra vida y para nuestra casa. Aleluya. Job le respondió al Señor y le dice, sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Reconoce quién ha sido. Dice, y hablaba de cosas sobre las que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Esos son los cuestionamientos que a veces le hacemos a Dios. Verso 4. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Perdóname, Dani, no te di este texto. Verso 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Otra versión dice, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Quiero decirte que el resultado de la prueba es aprender a conocer a Dios más de cerca.
es aprender a conocer a Dios de otra manera. La prueba tomada de su mano nos ayuda a conocer de Dios o a Dios de una manera más visible. No es lo mismo decirte, había oído algo de ti, pero no te he visto. Pero Job dice, ahora te he visto actuar. Y yo te digo, hermano, que en crisis familiares que yo he tenido, he visto actuar a Dios. Problemas con mi esposa, problemas con mis hijos, he visto la mano de Dios. Momentos que no entendía, momentos que he dicho, pero ¿por qué, Señor, está pasando esto con mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio? ¿Por qué, Señor, está pasando esto? No lo entiendo, Señor, ¿qué quieres? He visto la fortaleza del Señor. He visto la mano del Señor. He visto la ayuda del Señor. Primero fortaleciéndonos y luego ayudándonos a salir de esa situación difícil. En la economía también hemos visto la mano del Señor cuando nos hemos preocupado porque algo iba a suceder en el futuro, porque se iba a acabar una ayuda o porque se iba a acabar otra cosa o porque venía otro gasto más. Nunca el Señor nos ha dejado. Hemos tenido más, hemos tenido menos, pero el Señor ha estado con nosotros. A las pruebas me remito. Me queda pequeña la chaqueta. Dios ha estado siempre, hermanos. Dios ha estado siempre. Gloria a Dios. Mira, verso 10 y verso 12. Terminamos ahí. Dice, cuando Job oró por sus amigos, porque Job, el Señor le dice, lo único que te queda es orar por tus amigos que te han maldecido y te han dado la tabarra, todo el libro de Job. Ora por ello. Así que dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Vas a tener doble paciencia, vas a tener doble amor, vas a tener doble bondad, vas a tener doble fe. El Señor te quiere restablecer el doble. La prueba sirve para fortalecerte al punto de tener el doble. El doble de confianza en el Señor, el doble de paciencia, el doble de mansedumbre. No puede ser la misma persona que se golpea otra vez con la misma piedra. Verso 12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Estoy leyendo otra versión, lo leo de aquí. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, el doble de lo que había recibido. Verso 13, además, tuvo 7 hijos y 3 hijas. El Señor le restableció los hijos. Quiero decirte que Dios es un Dios de restauración y de sustitución. Y restitución, perdón. Restitución, esa es la palabra. Que Él te devolverá lo que la langosta, el saltón, la oruga te han robado. Que Dios quiere restituir lo que hemos perdido. Incluso en las crisis que no hemos sabido cómo llevarlas adelante. Si nosotros nos afianzamos al Señor y creemos en Él y nos fortalecemos en Él, el Señor va a obrar de esa manera con nosotros. Que aunque estemos pasando la peor dificultad, Dios sigue siendo justo, sigue siendo fiel y sigue estando sentado en su trono. Te voy a leer 4 versículos más, ¿me permites? Primera de Pedro 6. Este de la Nueva Traducción, ese sí lo tenemos. Pequeño, pero lo tenemos. Está bien. Dice, así que alégrense de verdad. Dile que está a tu lado, alégrate de verdad. Dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Diga conmigo, muchas pruebas, pero un tiempo breve. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Verso 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué hace la prueba? Demostrar que tu fe es auténtica, que no es una fe de pacotilla, que no es una fe que la compra en el chino, te dura 2 días. Es una fe auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces. Pues así está siendo probada nuestra fe.
Tú le preguntas, Señor, pero si llevo ya un par. Pues mira, hasta 7. Hasta 7 veces. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, yo lo tengo aquí en negrita. Mira, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. ¿Qué traerá? Mucha alabanza. Yo no veo aquí a nadie alabando, ¿eh? La prueba y el estar firme y el permanecer a tantas pruebas y salir victorioso te traerá mucha alabanza, porque dirá: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Aleluya. Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Acaso no estamos en sus manos? ¿Acaso no estamos bajo su cobertura? Como le dijo a Job, ¿acaso no has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa? Estamos protegidos por el Señor. Hay una valla alrededor de sus hijos, de nuestra casa, de nuestras cosas. Dios promete estar y nunca dejarnos solos. Les pido a los de la alabanza que puedan pasar, por favor. No hemos terminado, vamos a leer, todavía me quedan 3, te dije 4 versículos. Pero si pueden venir los hermanos, vamos a tocar esa canción de Evan Craft que cantamos, Solo a ti. Porque cuando estábamos adorando, esa canción me confirmaba el mensaje, y también estaba pensando qué canción podemos cantar al final. Y es una canción de decir: mi confianza está en ti, Señor. Quiero decirte que había una canción también, soy muy cantarín o cantador, no sé cómo decir, pero había una canción que cantábamos antes que se llamaba, espérate, no toques, así no me pierdo. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. ¿Te acuerdas de esa? Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Pero ahora no la vamos a cantar, ¿sabes? Es otro día. Pero ese es nuestro Dios. Proclamar la grandeza de nuestro Dios. Eso hace la alabanza, es proclamar quién es nuestro Dios y qué ha hecho con nosotros. El pueblo de Israel cantaba canciones de las grandezas que Dios había hecho con ellos. Invéntate una canción tú. Me perdonaron la hipoteca. Al final me pude casar. No sé. No lo sé. Pero ahí en la cocina de tu casa o en el trabajo, canta de la maravilla que el Señor ha hecho. Me sanaste de los dolores y ahora puedo alabar. ¡Pum! Gloria a Dios. San Juan 16, 32. Dice: mirad, la hora viene, le dice Jesús a sus discípulos, y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y termina Jesús diciéndole: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor quiere que tengamos paz. En el mundo tendréis tribulación o aflicción, pero confiad. Ahí entra la fe. Confiad, yo he vencido al mundo. El Señor le dice: en el mundo no tendréis tribulación, lo que son de los pies del rey. No, en el mundo tendréis aflicción. Es más, cuando Él ora al Padre, le dice al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Salmo 23, 4. Salmo 23, 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero decirte que hay una revelación tremenda en estos versículos. No pares. Dice: aunque pase por el valle.
Es inevitable a veces pasar por el valle de la muerte. Pero dice que no temeré, dice el salmista, no temeré porque tú estarás conmigo, me pastorearás, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y luego dice, tú preparas mesa, en medio de mis conflictos me sirves, Señor. Y yo veo cómo el Señor nos ha servido en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. El Señor ha estado sirviéndonos y dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, la estoy pasando fatal, pero por dentro exploto. Estoy en prueba, pero por dentro reboso. Mi copa está rebosando, el Espíritu Santo me ha tomado. Estoy lleno, estoy ungido. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo estamos como casa espiritual hoy? Estamos como David, en medio de los enemigos, pero rebosando. En medio de los enemigos, pero sintiendo la unción del Espíritu. Es la única forma de atravesar la crisis. Es la única forma de atravesar los problemas. Y termino con Isaías 43:1. Mas ahora así dice el Señor, tu Creador. Ahí donde dice, oh Jacob, pon tu nombre. Mas ahora así dice el Señor, tu Creador, oh Pepita, y el que te formó, oh Juanita. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás o no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará o arderá en ti. Otra vez el Señor diciendo, vas a pasar. Hay momentos que vas a pasar. No te voy a librar ni del agua ni del fuego, pero te aseguro que voy a estar contigo. Esa agua no te va a ahogar, ni ese fuego te va a quemar, porque yo voy a estar conmigo. Dale un aplauso al Rey que vive para siempre. Ponte de pie y exprésale una alabanza al Señor con tus propias palabras, desde tu propio corazón, que pueda surgir al Señor gratitud en este tiempo. Porque a pesar de las circunstancias, porque a pesar de las pruebas, Dios ha sido fiel. Porque a pesar de las crisis que todavía quedan por pasar, el Señor está de nuestra mano. Su diestra de poder nos ha sostenido. Su diestra de poder está aquí. Ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me será. Díselo al Señor. En medio de este caos, cuando no puedo entender, a veces no podemos ni razonar con lo que está pasando, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Vamos. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Dile al Señor con tus propias palabras, tú eres mi esperanza, Señor. Mi fe está depositada en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, no
estás solo. Eso te dice Dios. Contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, ¿quién será? Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Hay promesa de parte de Dios que incluso en ese momento Él puede fortalecer nuestra debilidad. La palabra de Jesús a Pedro dijo: yo he clamado para que tu fe no falle. Quiero decirte que en los problemas y en medio de las dificultades, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquel que conoce al Espíritu. Dios no nos deja solo en medio de la prueba, en medio de la crisis. Estamos más acompañados que nunca. Su poder y ese escudo, esa arma que nos dio, que es la fe, se acrecienta en nuestras vidas, se pone a prueba. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Decláralo al débil. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no puedas más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerza, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza, mi esperanza solo en ti. Oh sí, Señor, solo en ti. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe. Enséñanos a confiar. Y a que en este tiempo, Señor, tu iglesia, tus hijos, la familia de la fe, pueda cumplir el propósito por el cual está en la tierra en una situación así. Tú estás en control, incluso en los ataques del enemigo. Como tú nos estás hablando, ninguna arma forjada prosperará. Porque a veces
No son cosas que tú envías, son situaciones, consecuencias del pecado del hombre, o situaciones de la maldad del mismo infierno que vienen a atacar a la humanidad. Pero tú resguardas a tu iglesia en tu mano derecha, en el hueco de tu mano. Tú nos cuidas, Señor, nos proteges. Así nos sentimos, Señor. Solo queremos responderte, Señor, con nuestra fe, como tú nos demandas. Ayúdanos, como dice esta canción, en el día en que no tengamos fuerzas. Sé tú nuestra fortaleza, Señor. No queremos fallarte, queremos responder. No queremos negarte, queremos responder. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.